Hola muchachos, ¿cómo está? Le habla la profesora Alejandra. Vamos a trabajar con el cuarto y último tema, que son las creencias y los patrimonios culturales de los pueblos y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Tenemos lo que es el plan de evaluación, ya tenemos los tres primeros temas evaluados, nos queda el último tema que es la elaboración de un mapa mixto con defensa que tiene entrega el 15 de marzo. Tenemos en esta parte lo que es jóvenes para aquellos estudiantes que hacen entregas tardías. Para no perder la evaluación que le hicieron tarde, tienen que solicitar el permiso a la profesora Dayana para que ella autorice al docente a ser recibida dicha evaluación. Vamos a lo que son los patrimonios. Son bienes tangibles como los monumentos históricos y arqueológicos, los paisajes urbanos y naturales, y los intangibles son valores espirituales, la conmoción, la sabiduría popular, las ceremonias, músicas, expresiones culturales de un pueblo, que son valores colectivamente por diferentes circunstancias. Tenemos lo que son los criterios usados por la UNESCO para declarar un objeto o actividad como un patrimonio cultural, como son el genio creativo humano, lo que es el intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo. Tenemos también lo que es un testimonio único o al menos excepcional en una tradición cultural. Tenemos lo que es otro ejemplo eminente de un tipo de edificios, conjunto arquitectónico para esa etapa significativa de la historia humana. Tenemos también como otro ejemplo eminente lo que es una tradición de asentamiento humano, que son la utilización del mar o de la tierra para su respectiva cultura. Y por último tenemos lo que es estar de manera directa o tangible asociados con eventos y tradiciones vivas, con ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios. La clasificación de los patrimonios. Tenemos lo que es los naturales y los culturales. En los naturales tenemos lo que es la reserva de la biosfera, monumentos naturales, reservas naturales, parques naturales. Y la parte cultural está los tangibles y los intangibles. En los tangibles tenemos muebles e inmuebles. En los muebles tenemos lo que es los manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas naturales, grabaciones, películas, fotografías, artes de obra y artesanía. Y los inmuebles tenemos monumentos o sitios arqueológicos, monumentos o sitios históricos, conjuntos arquitectónicos, colecciones científicas, zonas típicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, patrimonios culturales, centros industriales, obras de ingeniería. Y los intangibles tenemos lo que es el lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mitos y música. En los patrimonios naturales son aquellos que están constituidos por paisajes que lo conforman la flora y la fauna. Aquellos monumentos naturales son formaciones geológicas o lugares naturales y paisajes naturales que tienen un valor revelante desde el punto de vista estético, científico o medioambiental. En los patrimonios naturales son las reservas de las biosferas, los monumentos naturales y las reservas y parques naturales, como ya se le había dicho anteriormente. En los patrimonios culturales está conformado por bienes culturales de la historia, que es un legado que ha realizado el hombre en épocas pasadas y que ha llevado como testimonio para justificar un presente dentro de una sociedad. Tenemos también que los patrimonios han sido heredados por grupos culturales, por una nación o por un individuo. Las obras que pertenecen al patrimonio cultural de una nación son aquellos monumentos naturales, esculturales, arquitectónicos, pintóricos, como lo que son las pinturas.
Tenemos lo que son los patrimonios culturales, como el patrimonio tangible de muebles y el patrimonio tangible de inmuebles. Los patrimonios tangibles inmuebles son aquellos objetos arqueológicos, históricos, artísticos, escenográficos, tecnológicos, religiosos, o que tienen un origen artesanal o folclórico, que son importantes para la ciencia y para la cultura del país. También tenemos lo que es el patrimonio tangible inmueble. Son aquellos que están constituidos por lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés que son relevantes para lo que son los bienes culturales de bienes. Tenemos lo que son los patrimonios intangibles. Son aquellos que son invisibles, que residen en lo espiritual mismo de la cultura. En el patrimonio cultural no se limita a las creaciones de materiales. Existen sociedades que se han concretado su saber y sus técnicas, como son las memorias de los antepasados. Por ejemplo, como tenemos aquí lo que son el sistema de valores, las creencias, las leyendas, los mitos que existían para ese momento. Los valores intangibles. Los patrimonios intangibles están constituidos por otros elementos. También está como que es la poesía, los ritos, la medicina tradicional, la religiosidad. También hablamos lo que había dicho anteriormente, la parte de la leyenda. También está lo que son las músicas, las danzas, las adivinanzas, el canto por amor, los villancicos. Esos son los que son los patrimonios intangibles. Tenemos lo que son los patrimonios culturales. En los patrimonios culturales están los que son los monumentos, los objetos que eran de uso cotidiano, las tradiciones orales, las artes de espectáculos visuales, musicales, literarias y audiovisuales. También tenemos lo que es la parte de la arquitectura, los rituales y usos sociales. En los patrimonios de la humanidad tenemos aquí una serie de obras que existían y existen actualmente en una parte de Venezuela. Tenemos lo que es el patrimonio aborigen del mundo. Los pueblos indígenas ostentan una gran diversidad de patrimonios vivos, como usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas aún pertinentes que dan sentido a la vida diaria. La práctica y tradición de este patrimonio constituye a la vitalidad, la fortaleza y el bienestar de las comunidades. Quiere decir que a nivel mundial los pueblos indígenas tienen una serie de costumbres o patrimonios que existen y ellos todavía lo practican como una vida común normal. Tenemos lo que es la parte indígena en América. Ahí la mayoría de las manifestaciones indígenas de esta zona son abstractas y parte de los mosaicos, como su tierra natal, sus coloridos y llamativos excéntricas, lo que hace que este tipo de arte es sumamente atractivo para el pueblo. Quiere decir que existen monumentos, por decir algo, en Perú y en Ecuador están los monumentos que existen y los mantienen vivos, los tienen en perfecto cuidado para que el público vaya a verlos. El arte indígena en África. El arte indígena en África está muy arraigada a lo que son los dioses que dominan los dichos continentes.
La parte los africanos, ellos trabajan mucho con los que son los dioses, ellos tienen mucha creencia en ello, en el cual pues ellos cumplen con esa creencia, en el cual nosotros los venezolanos o la parte de América no tratamos tanto en los dioses. Ellos tienen lo que son los dioses y trabajan mucho con las tribus. El arte indígena en Oceanía. Los estilos y las características de artes indígenas en Oceanía varían según la sección y la localidad del continente. Cada uno de los continentes tiene sus diferentes culturas y religiosidades. En el arte indígena de Asia, que es otro de los continentes, su mayor expresión artística son los patrimonios como los vascos e incluyen patrimonios culturales y naturales que datan miles de años, en el cual ellos hoy en día los tienen muy cuidados para dicha parte turística que ellos tienen para esos pueblos originarios. Tenemos otro de las partes indígenas en Europa que es reconocido por la ONU, en el cual lo que son el lejano oriente, que son creencias o rituales, la parte, el vestuario que ellos utilizaban para ese momento. Ya al transcurrir de los tiempos, pues ellos se han ido, como quien dice, modernizando desde ese punto de vista, aunque ellos tratan de seguir continuando con su tradición. Tenemos que América Latina es reconocida por los derechos de los indígenas y los patrimonios culturales. Se visualiza que en la década de los 80 ellos han tenido lo que es una aceptación por sus culturas. También el fortalecimiento de las comunidades y organizaciones indígenas latinoamericanas están principalmente abocados a modificar las legislaciones nacionales para obtener el reconocimiento jurídico. Ellos tratan de ir cuidando lo que es sus creencias, las tierras, nosotros como la parte de América Latina, en el cual pues lamentándolo mucho se ha ido perdiendo poco a poco. El arte indígena también es reconocida como arte nativo, ya que engloba todas aquellas obras de arte, que es la parte de la escultura y la manufactura de lo que se podría llamar aborígenes en determinadas naciones y mundialmente se llama arte de los pueblos. En ellos trabajan la parte de costumbres, culturas e ideas que se ha ido generalizando en el estilo actual, en las cotidianidades y en otro sentido estético, para ellos ir presentando cada una de sus manifestaciones artísticas. Expresiones culturales tradicionales, ECT, que se refiere al trabajo de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales. El término de expresiones culturales tradicionales en la comunidad internacional también se conoce como el folclore, que es una creencia, mitos y cuentos que practican tradicionales, que son prácticas tradicionales de un grupo de personas que son transmitidas de manera oral. Algunas características de la expresión cultural tradicional, ECT, que se transmite de generación a generación, ya sea oral o por imitación. Se refleja la identidad cultural, social de una comunidad. Consiste en elementos artísticos del patrimonio de una comunidad. También están hechas por autores desconocidos o por individuos reconocidos colectivamente como quienes tienen el derecho, la responsabilidad o el permiso para hacerlo. Otra de las características
no se crean con fines comerciales, ni como vehículo de transmisión, religiosidad y de cultura. Y por último, se desarrolla o se recrean constantemente dentro de la comunidad. El rol de la UNESCO en la preservación del patrimonio aborigen en el mundo. Esto es considerado que todos los pueblos que contribuyen a la diversidad de riquezas de civilizaciones y culturas que contribuyen al patrimonio común de la sociedad y con el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas, contribuyen al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación de lo que sea si es adecuada en el medio ambiente. Estos patrimonios jóvenes estos patrimonios son conocimientos tradicionales que los pueblos indígenas, mantienen para poder controlar y proteger y seguir con todas estas costumbres culturales y tradiciones que se ha ido enseñando a lo largo del tiempo por generaciones. Derechos o declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la declaración de la Asamblea Nacional no es un argumento coercitivo del desarrollo internacional, se representa el desarrollo internacional de las normas jurídicas y se refleja el compromiso de la ONU o de los Estados miembros. La ONU es una organización para la educación, la ciencia y la cultura, en el cual ellos prestan sus servicios para aquellos monumentos, paisajes, cultura que existe en cada pueblo indígena, nombrarlo como una cultura, como un patrimonio, y ellos tengan esa lucha para que no sean discriminados. Tenemos lo que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tenemos que la declaración es precisa sobre los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios y recursos a su cultura, identidad y lengua, al empleo, la salud, la educación y a determinar libremente su condición política y su desarrollo económico. Quiere decir que a través de que ellos mantengan y fortalezcan sus propias instituciones culturales y tradicionales, permiten el desarrollo de acuerdo a sus propias necesidades. Quiere decir que se prohíbe la discriminación contra los indígenas y promueve su plena y efectividad participación en todos los asuntos y mantener el derecho de su diversidad y proponerle su propia visión económica y social. El patrimonio aborigen de Venezuela. El arte del aborigen venezolano es sumamente simple, sin embargo, es su simpleza la que llama la atención, aunque todas las manifestaciones iniciaron cientos de años atrás, nunca se olvidaron, en la actualidad se conservan. Eso es una de las, por llamarlos, características. También tenemos otra, que los indígenas venezolanos utilizaban el arte como una manera de liberarse
de lo cual la mayoría de sus artes estaban cargadas de diversión y de vida. Ellos realizaban y trabajaban la parte de arte. Para ellos les gustaba, y en el cual ellos hacían sus trabajos realizaban sus trabajos, y hoy en día se mantiene en más que todo la parte indígena, con ejemplo en Bolívar, precisamente no tanto en Bolívar como en Amazonas, en la parte de Maracaibo, en Apure. Ellos todavía trabajan esa parte de las artes. Tenemos aquí en el mapa de Venezuela las diferentes provincias de indígenas que se encuentran actualmente en Venezuela. Cuenta con 51 etnias indígenas que está ubicado a lo largo y ancho del territorio nacional. En los patrimonios de los aborígenes de Venezuela tenemos lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura, que son más utilizados aquí en Venezuela. En la parte de la pintura trabajamos lo que es la parte básica: lienzo, piedras, pinceles. También trabajan las que son las pieles. Respecto a las figuras geométricas, líneas y palabras sin sentido, que es lo que los indígenas significaban algo en su propio lenguaje. Está la parte de la escultura, que son las vasijas, jarrones, contendores, en los cuales se utilizan y se emplean a la hora de decorar algún tipo de entorno. Y la parte de la arquitectura son los palafitos que construían en base de madera. Las palmas en su época captaron mucho la atención y fueron sumamente llamativos e interesantes. Y tenemos lo que es jóvenes, la parte de la evaluación, que es un mapa mixto con defensa. Tiene sus indicadores, que es creatividad, respetar el margen de la hoja, usar lapicero negro o azul, no utilizar lápiz, el título creativo, realizar un collage. Cuando yo pido un collage, es un collage de 5 o 6 fotos. Ustedes me mandan unas fotos por separado, en las cuales a ustedes les cuesta para cargarlos al correo y se vuelve muy pesado. El video tienen que realizarlo con el uniforme diario, no con el deporte, y no editar los videos. Y por último tenemos los indicadores con sus respectivas notas, puntaje. Tenemos ahí que dice la tienen que elaborar de manera manual, no digital, y tiene fecha de entrega el 15 de marzo. Bueno, muchachos, estamos en contacto. Cualquier duda, me escriben por favor, que será aclarada su duda.